Cada noche, durante aproximadamente 8 horas, tu cuerpo se detiene. Los músculos se relajan, la respiración se vuelve lenta, los ojos se cierran, pero algo dentro de ti no se detiene. Algo sigue activo, sigue experimentando, sigue creando realidades enteras que parecen tan vívidas como la vigilia. La pregunta que obsesionó a Jacobo Grinberg durante décadas no fue ¿qué pasa con el cuerpo cuando duermes? Fue ¿qué pasa con la conciencia? Y lo que descubrió cambia por completo la forma en que entendemos el sueño, la mente y la realidad misma. Durante años la ciencia oficial te ha dicho que el sueño es simplemente un proceso fisiológico, un momento en el que el cerebro se reorganiza, procesa información, descansa. Pero Jacobo Grinberg no se conformó con esa explicación. Porque si la conciencia es solo un producto del cerebro, entonces cuando el cerebro entra en ciertas fases del sueño, la experiencia consciente debería desaparecer por completo. Sin embargo, eso no es lo que ocurre. Durante el sueño seguimos siendo alguien, seguimos sintiendo, viendo, experimentando. Hay una continuidad. Y esa continuidad fue lo que llevó a Jacobo a plantear una pregunta que muchos científicos consideraban peligrosa. Si decides quedarte hasta el final de esta historia, vas a entender por qué la conciencia no desaparece cuando duermes. Vas a descubrir qué ocurre realmente durante esas horas en las que tu cuerpo parece inerte, pero tu mente sigue activa. Y más importante aún, vas a comprender por qué las investigaciones de Jacobo Grinberg sobre el sueño representan una de las exploraciones más profundas sobre la naturaleza de la realidad que se hayan realizado en México. Porque lo que está en juego aquí no es solo entender el sueño, es entender quién eres realmente cuando no estás atrapado en las rutinas del día. Jacobo Grinberg nació en 1946 en la Ciudad de México. Desde muy joven mostró un interés poco común por la mente humana. Estudió psicología en la UNAM y después viajó a Nueva York para realizar un doctorado en psicofisiología en el Instituto Politécnico de Brooklyn. Pero lo que realmente cambió su vida ocurrió cuando regresó a México en 1970. Fue entonces cuando comenzó a estudiar los estados alterados de conciencia, no desde la teoría, sino desde la experiencia directa. Y aquí viene algo que casi nunca se menciona en los artículos sobre él. Jacobo no era solo un observador académico, él mismo experimentaba con técnicas de meditación profunda, con ayuno prolongado, con estados de vigilia extendida. Quería saber qué le pasaba a la conciencia cuando se la sacaba de su modo habitual de funcionamiento. En 1977 fundó el Laboratorio de Psicofisiología en la Facultad de Psicología de la UNAM. Y desde ese pequeño espacio equipado con electroencefalógrafos analógicos, monitores CRT y equipos de grabación de cinta, comenzó una serie de experimentos que la comunidad científica internacional consideraba, en el mejor de los casos, excéntricos. Jacobo no estaba interesado en demostrar que el cerebro producía la conciencia, estaba interesado en demostrar lo contrario, que la conciencia no era un subproducto del cerebro, sino un campo primario que existía antes y más allá de la materia. Si alguna vez has sentido que hay algo más en ti que no se reduce a impulsos eléctricos, suscríbete, porque lo que viene a continuación va a resonar profundamente contigo. Jacobo empezó por lo más básico. Observó que durante el sueño, el cerebro atraviesa ciclos predecibles, sueño ligero, sueño profundo, fase REM. En cada fase, las ondas cerebrales cambian. En sueño profundo, las ondas se vuelven lentas, largas, conocidas como ondas delta. En fase REM, las ondas se aceleran, el cerebro parece casi despierto y es en esa fase donde ocurren los sueños más vívidos. Hasta aquí, nada nuevo. Pero Jacobo se dio cuenta de algo que otros investigadores habían pasado por alto. Durante la fase REM, aunque el cerebro estaba activo, el cuerpo estaba paralizado. Los músculos voluntarios dejaban de responder. Era como si la conciencia se hubiera desconectado del cuerpo para poder operar en otro nivel. Y aquí es donde, personalmente, creo que la historia de Jacobo nos interpela a todos. Porque si la conciencia puede funcionar de manera independiente al cuerpo, entonces estamos hablando de algo que trasciende la biología.
Estamos hablando de una dimensión de la experiencia humana que la ciencia materialista no puede explicar. Y Jacobo lo sabía, por eso diseñó experimentos específicos para medir qué ocurría en el cerebro durante los momentos de transición, esos instantes en los que pasas de la vigilia al sueño, esos segundos en los que tu mente aún está consciente, pero tu cuerpo ya se ha rendido. Lo que descubrió fue fascinante. En el momento exacto de la transición, las ondas cerebrales mostraban una sincronización peculiar, como si diferentes áreas del cerebro comenzaran a comunicarse de una forma que no ocurría durante la vigilia. Jacobo llamó a este fenómeno coherencia neurofisiológica, y según su teoría, esta coherencia no era solo un evento biológico, era la evidencia de que la conciencia estaba accediendo a un campo más amplio de información, un campo que existía más allá del cerebro individual. Pero lo que casi nadie sabe es que Jacobo no se quedó solo en el laboratorio midiendo ondas cerebrales. También buscó a personas que podían controlar sus estados de conciencia de forma voluntaria, meditadores avanzados, chamanes, curanderos tradicionales mexicanos. Y lo que encontró en esas personas fue algo que desafió todo lo que había aprendido en sus años de formación científica en Nueva York. Estas personas podían entrar y salir de estados profundos de sueño manteniendo la conciencia activa, podían soñar y al mismo tiempo saber que estaban soñando. Podían incluso dirigir sus sueños, modificarlos, usarlos como herramientas para obtener información. Uno de los casos más documentados fue el de Don Manuel, un curandero huichol de la Sierra Madre Occidental. Don Manuel había aprendido desde niño a usar el sueño como instrumento de conocimiento. Jacobo lo invitó a su laboratorio en 1983 y pasó 5 noches seguidas midiendo su actividad cerebral mientras dormía. Lo que los registros mostraron fue extraordinario. Don Manuel entraba en sueño profundo en cuestión de minutos, algo que normalmente toma entre 60 y 90 minutos, y una vez ahí, sus ondas cerebrales mostraban patrones que Jacobo nunca había visto. Sincronización entre hemisferios, frecuencias que aparecían y desaparecían como si estuvieran siendo moduladas intencionalmente. Al despertar, don Manuel describía con detalle qué había experimentado. Hablaba de haber viajado a lugares específicos, de haber visto situaciones concretas, y en 2 ocasiones la información que trajo del sueño pudo ser verificada después. Una vez soñó que en cierto pueblo de Jalisco había ocurrido un accidente. 2 días después llegó la noticia, el accidente había ocurrido exactamente como él lo había descrito. Jacobo registró esto en sus notas privadas, sin publicarlo, porque sabía que ninguna revista científica lo aceptaría, pero tampoco podía ignorarlo. Jacobo registró estos estados en su laboratorio, conectó a chamanes y meditadores a electroencefalógrafos y observó sus patrones cerebrales durante estados de trance. Los resultados fueron tan sorprendentes que muchos de sus colegas en la UNAM no quisieron aceptarlos, porque lo que los datos mostraban era que durante ciertos estados profundos, el cerebro de estas personas no solo no se apagaba, sino que entraba en frecuencias que normalmente solo se ven en sueño profundo, pero manteniendo características de vigilia. Era como si hubieran encontrado una puerta entre 2 mundos, y esa puerta estaba en la conciencia misma. Hay algo en este episodio que me resulta difícil de ignorar. Jacobo no estaba tratando de impresionar a nadie con estas investigaciones. Él sabía que publicar estos resultados lo exponía al ridículo académico, y aún así siguió ya adelante, porque para él la verdad sobre la conciencia era más importante que su reputación, y eso dice mucho sobre el tipo de científico que era, alguien dispuesto a arriesgar todo por seguir una pregunta genuina. Entonces, llegamos a uno de los conceptos centrales de su trabajo, la teoría sintérgica. Jacobo propuso que la realidad no es algo que existe de forma independiente a nosotros. La realidad es una construcción activa de la conciencia. Cada vez que percibes algo,
Tu cerebro no está simplemente recibiendo información del exterior, está creando una interpretación, está tejiendo una experiencia, y lo hace mediante un proceso que Jacobo llamó sintergía. La sintergía es la capacidad de la conciencia para organizar y dar forma a la experiencia. Durante la vigilia, esta sintergía está limitada por la información sensorial. Tus ojos, tus oídos, tu tacto te anclan a una versión específica de la realidad. Pero cuando duermes, esos anclajes desaparecen, los sentidos se apagan y entonces la sintergía queda libre para crear sin restricciones. Por eso los sueños son tan extraños. Por eso en los sueños puedes volar, cambiar de forma, estar en varios lugares al mismo tiempo. No es que la lógica se rompa, es que la sintergía ya no está limitada por las reglas del mundo físico. Jacobo explicaba esto con una analogía que usaba en sus conferencias. Decía que la vigilia es como caminar por un sendero estrecho. Hay límites claros, puedes ir hacia adelante o hacia atrás, pero no puedes atravesar las paredes del sendero. El sueño, en cambio, es como estar en un campo abierto infinito. Puedes moverte en cualquier dirección, puedes crear nuevos caminos con cada paso. Y esa libertad no es caos. Es la expresión natural de lo que la conciencia puede hacer cuando no está constreñida. Pero había algo más en su teoría que pocos comprendieron en su momento. Jacobo sostenía que la sintergía no operaba de manera individual, había una sintergía colectiva, un proceso mediante el cual múltiples conciencias co-creaban realidades compartidas. Durante la vigilia, todos participamos en una sintergía colectiva muy estable, por eso vemos el mismo mundo, las mismas leyes físicas, los mismos objetos, pero durante el sueño esa participación en la sintergía colectiva se debilita y cada conciencia comienza a operar de manera más independiente. Sin embargo, no se desconecta por completo. Sigue habiendo conexiones sutiles, hilos que unen a las conciencias incluso cuando cada una está sumergida en su propio sueño. Pero aquí viene la parte que muchos prefieren ignorar. Si la conciencia puede crear realidades completas durante el sueño, entonces, ¿qué nos garantiza que la vigilia no es también una creación de la conciencia? ¿Qué nos garantiza que lo que llamamos realidad objetiva no es simplemente una sintergía colectiva, un sueño compartido que todos acordamos llamar mundo? Jacobo no lo dijo directamente en sus papers académicos, pero en conversaciones privadas, en entrevistas, en conferencias pequeñas, dejaba caer esta idea, y cada vez que lo hacía generaba incomodidad, porque si eso es cierto, entonces todo lo que damos por seguro se vuelve cuestionable. Durante la década de 1980, Jacobo intensificó sus experimentos con el sueño. Reclutó a voluntarios que estaban dispuestos a pasar varias noches en su laboratorio conectados a equipos de medición. Les pedía que antes de dormir se concentraran en una intención específica, recordar un sueño, mantener la conciencia durante el sueño, dirigir el contenido del sueño hacia un tema particular y después, al despertar, registraban sus experiencias mientras Jacobo comparaba esos reportes con los datos de sus ondas cerebrales. Lo que encontró fue una correlación asombrosa. Cuando una persona lograba mantener la conciencia durante el sueño, lo que se conoce como sueño lúcido, su patrón cerebral mostraba una combinación única, ondas delta propias del sueño profundo, pero también ondas gamma asociadas a la atención consciente. Era como si dos estados incompatibles coexistieran, y eso no debería ser posible según la neurociencia convencional, pero estaba ocurriendo, y estaba ocurriendo en el laboratorio, bajo condiciones controladas con datos registrados en papel milimétrico. Jacobo llevó estos experimentos un paso más allá. No solo medía lo que ocurría durante el sueño lúcido, también quería saber si las personas podían usar ese estado para resolver problemas. Diseñó un protocolo específico, les daba a los voluntarios un problema complejo antes de dormir, un acertijo matemático, un dilema ético, una pregunta filosófica sin respuesta obvia, y les pedía que durante el sueño lúcido intentaran encontrar la solución. Los resultados fueron sorprendentes.
De 47 voluntarios que lograron entrar en sueño lúcido con la intención de resolver el problema, 31 reportaron haber encontrado una solución o al menos un enfoque nuevo que no habían considerado durante la vigilia. Y cuando Jacobo verificó estas soluciones, muchas eran válidas. No eran fantasías sin sentido, eran respuestas coherentes, creativas, que demostraban que durante el sueño lúcido, la mente podía procesar información de manera tan efectiva como durante la vigilia, o incluso más efectiva porque no estaba limitada por los patrones habituales de pensamiento. Jacobo documentó más de 200 casos de sueño lúcido en su laboratorio, entre 1982 y 1989. Algunos de esos voluntarios eran personas comunes, sin entrenamiento previo. Otros eran meditadores con años de práctica. Y lo que Jacobo notó fue que con entrenamiento, cualquier persona podía aprender a mantener la conciencia durante el sueño. No era un don especial. Era una habilidad que estaba latente en todos, solo que nadie te enseñaba a desarrollarla. De hecho, Jacobo desarrolló un protocolo específico para entrenar la lucidez en el sueño. No lo publicó en revistas académicas, pero lo compartió en talleres y conferencias. El método tenía 3 componentes básicos. Primero, llevar un diario de sueños. Cada mañana, al despertar, escribir todo lo que se recordara, sin importar cuán fragmentario o absurdo pareciera. Segundo, realizar chequeos de realidad durante el día. Detenerse varias veces al día y preguntarse conscientemente si estás despierto o soñando. Verificarlo mirando las manos, intentando leer algo 2 veces para ver si cambia, o tratando de respirar con la nariz tapada. Tercero, establecer una intención clara antes de dormir. Decirse a uno mismo con convicción que vas a reconocer cuando estés soñando. Este protocolo parecía simple, pero los resultados eran consistentes. De las personas que lo seguían disciplinadamente durante al menos 30 días, más del 60% reportaba haber tenido al menos un episodio de sueño lúcido. Y con práctica continuada, la frecuencia aumentaba. Jacobo tenía voluntarios que después de 6 meses podían tener sueños lúcidos varias veces por semana. Y estos voluntarios reportaban cambios en su vida diurna, más claridad mental, menos ansiedad, una sensación de estar más presentes, como si el entrenamiento de la conciencia durante el sueño se transferiera a la vigilia. Quiero que lo digas con sinceridad en los comentarios. ¿Alguna vez has tenido un sueño en el que sabías que estabas soñando? ¿Alguna vez has sentido que podías controlar lo que ocurría dentro del sueño? No importa si fue una sola vez o si te pasa con frecuencia. Escríbelo, porque esas experiencias no son casuales. Son ventanas a una dimensión de tu conciencia que normalmente permanece oculta. Pero Jacobo no se detuvo ahí. También estudió lo opuesto al sueño lúcido, los estados en los que la conciencia parece desaparecer por completo, el sueño profundo, sin sueños, esas fases del sueño donde al despertar no recuerdas nada, donde es como si hubieras dejado de existir por un rato. Y aquí Jacobo planteó algo radical. Dijo que la ausencia de recuerdos no significa ausencia de conciencia, significa ausencia de registro, porque el cerebro no estaba en condiciones de crear memorias, pero la conciencia seguía ahí, operando en un nivel tan sutil que no dejaba rastro en la memoria. No puedo evitar preguntarme qué hubiera pasado si las cosas hubieran sido diferentes, si Jacobo hubiera tenido más recursos, más apoyo institucional, más tiempo, porque sus investigaciones estaban apenas comenzando a revelar algo enorme, algo que podría haber cambiado la forma en que entendemos la mente, la muerte, la naturaleza de la identidad, pero en diciembre de 1994 Jacobo desapareció, y con él se fueron décadas de investigación que nunca pudieron completarse. Lo que nos queda son sus publicaciones, sus libros, sus grabaciones y los testimonios de las personas que trabajaron con él. Y a través de esos fragmentos podemos reconstruir su visión sobre la conciencia durante el sueño. Jacobo creía que cuando duermes, tu conciencia no se apaga, se expande, se libera de las restricciones del cuerpo y del cerebro
y accede a un campo más amplio, un campo que algunos llaman inconsciente colectivo, que otros llaman matriz, que los místicos llaman el vacío, y que Jacobo, desde su rigor científico, llamaba campo sintérgico. Según Jacobo, este campo no es metafórico, es tan real como el espacio físico, solo que no está hecho de materia, está hecho de información, de patrones, de coherencia, y durante el sueño tu conciencia navega por ese campo, recoge información, procesa experiencias, se conecta con otras conciencias, y al despertar traes de vuelta fragmentos de esa navegación en forma de sueños. Pero la mayoría de las veces esos fragmentos son tan extraños, tan simbólicos, que no sabes cómo interpretarlos y simplemente los descartas como fantasías sin sentido. Pero lo que sí sabemos, y esto está respaldado por los experimentos de Jacobo, es que el contenido de los sueños no es aleatorio. Hay patrones, hay símbolos recurrentes, hay temas universales que aparecen en personas de diferentes culturas, diferentes épocas, diferentes contextos, como si todos estuviéramos navegando por el mismo campo, como si todos tuviéramos acceso a la misma fuente de información, y eso no puede explicarse simplemente con procesos neuronales individuales. Eso sugiere que hay algo más grande operando. En 1985, Jacobo publicó un libro titulado La creación de las experiencias. En ese libro desarrolló su teoría de cómo la conciencia construye la percepción y dedicó varios capítulos al tema del sueño. Ahí explica que durante el sueño la conciencia no está produciendo experiencias nuevas desde cero, está reorganizando información que ya posee. Está creando nuevas combinaciones, nuevas narrativas, y en ese proceso puede acceder a niveles de información que durante la vigilia permanecen bloqueados. Jacobo describe el caso de una mujer que participó en sus experimentos. Esta mujer había perdido a su padre varios años atrás, y una noche, mientras dormía conectada al electroencefalógrafo en el laboratorio, tuvo un sueño en el que hablaba con su padre. En el sueño, su padre le daba información específica sobre un problema familiar que ella no conocía. Al despertar, la mujer llamó a su madre y confirmó que la información era correcta. Nadie le había contado ese detalle antes, y sin embargo, durante el sueño, su conciencia había accedido a esa información. Hay quienes sostienen que esto puede explicarse con telepatía. Otros dicen que es coincidencia. Jacobo no se pronunciaba con certezas absolutas sobre estos casos, pero los documentaba con rigor. Y lo que los datos mostraban era que durante la fase REM, cuando ocurrió ese sueño específico, las ondas cerebrales de la mujer habían entrado en una sincronización particular, una coherencia que Jacobo asociaba con estados de acceso expandido. Lo que viene a continuación puede incomodarte, pero es necesario conocerlo, porque Jacobo también estudió el lado oscuro del sueño, las pesadillas, los terrores nocturnos, los episodios de parálisis del sueño, y lo que descubrió fue que estos fenómenos no eran simplemente mal funcionamiento del cerebro, eran experiencias en las que la conciencia se encontraba con aspectos de sí misma que había reprimido, miedos profundos, traumas no procesados, sombras del inconsciente, y cuando estos contenidos emergían durante el sueño, sin la protección de la racionalidad consciente, generaban experiencias aterradoras. Pero Jacobo también encontró que estas experiencias podían transformarse. Si una persona aprendía a mantener la conciencia durante una pesadilla, podía enfrentar esos contenidos directamente, podía dialogar con ellos, integrarlos, y muchas veces, después de esa integración, la pesadilla desaparecía para siempre. Era como si el sueño fuera un espacio de sanación, un lugar donde la psique podía repararse a sí misma. Esto conecta directamente con las prácticas de algunas tradiciones indígenas mexicanas que Jacobo estudió. Los curanderos mazatecos, por ejemplo, usan el sueño como herramienta diagnóstica. Antes de tratar a un paciente, el curandero duerme con la intención de recibir información sobre la enfermedad. Y al despertar, tiene claridad sobre qué plantas usar, qué ritual realizar. Jacobo presenció esto múltiples veces.
y aunque no podía medirlo directamente con sus equipos, reconocía que había un conocimiento ahí que la ciencia occidental no había explorado. En 1987, Jacobo realizó un experimento particularmente audaz, reunió a 10 meditadores experimentados y les pidió que durante 7 noches consecutivas, antes de dormir, se enfocaran en la misma imagen, una mandala específica que él había diseñado. La idea era ver si podían encontrarse en el sueño, si sus conciencias podían sincronizarse en el campo sintérgico durante el sueño y tener algún tipo de experiencia compartida. Los resultados fueron mixtos. No todos los participantes reportaron sueños con esa mandala, pero 6 de los 10 dijeron que durante esa semana tuvieron sueños en los que aparecían otros participantes del experimento, personas que no conocían previamente, y al comparar los reportes había coincidencias, detalles específicos que varios habían soñado de manera similar. Esto no prueba nada de manera concluyente, pero plantea preguntas incómodas. ¿Es posible que las conciencias individuales se encuentren durante el sueño? ¿Es posible que el sueño sea un espacio compartido y no solo una experiencia privada? Uno de los casos más sorprendentes involucró a 2 participantes que reportaron haber estado en el mismo lugar durante un sueño. Una mujer describió un jardín con una fuente circular y 3 árboles grandes. Un hombre, que no había hablado con ella en ningún momento del experimento, describió el mismo jardín con detalles casi idénticos. Incluso mencionó que, en el sueño, había visto a una mujer de cabello largo cerca de la fuente. La mujer participante tenía cabello largo. Las probabilidades de que esto fuera pura coincidencia eran extremadamente bajas, Jacobo lo sabía, y por eso intensificó estos experimentos durante los años siguientes. Entre 1987 y 1991, realizó 14 experimentos similares con diferentes grupos, algunos con meditadores, otros con personas comunes, y en aproximadamente el 40% de los casos encontró algún tipo de superposición en los contenidos de los sueños, no siempre tan dramática como el caso del jardín, pero suficiente para sugerir que algo estaba ocurriendo que la ciencia convencional no podía explicar. Y lo más interesante era que estas superposiciones ocurrían con mayor frecuencia cuando las ondas cerebrales de los participantes mostraban sincronización durante las fases REM, como si hubiera momentos en los que sus cerebros entraban en resonancia y en esos momentos sus experiencias oníricas también resonaban. Jacobo sabía que estos experimentos estaban en el límite de lo que la ciencia podía aceptar, y por eso los documentó con extremo cuidado, grabaciones en cinta de las sesiones, registros escritos de cada participante, análisis de las ondas cerebrales, pero también sabía que para muchos de sus colegas estos temas eran inaceptables porque tocan algo que la ciencia materialista no puede medir: la subjetividad, la experiencia interna, la conciencia como fenómeno primario. Quizás sea solo una coincidencia, pero después de investigar este tema durante tanto tiempo, uno empieza a dudar de las coincidencias, porque lo que Jacobo estaba proponiendo no era solo una teoría sobre el sueño, era una teoría sobre la realidad completa, una teoría en la que la conciencia no es un accidente, no es un subproducto, es la base, es el fundamento, y todo lo demás, incluyendo el mundo material, es una manifestación de esa conciencia. Durante el sueño, según Jacobo, la conciencia regresa a su estado natural, un estado en el que no está fragmentada por la identidad personal, un estado en el que no está limitada por el cuerpo, un estado en el que puede explorar posibilidades que durante la vigilia parecen imposibles. Y cada noche, sin darte cuenta, experimentas ese regreso, te disuelves en algo más grande, y al despertar vuelves a condensarte en la persona que crees ser, pero ese proceso de disolución y condensación no es trivial. Es el mecanismo mediante el cual la conciencia se renueva, se limpia, se reconecta con su fuente.
Jacobo escribió en uno de sus cuadernos de notas, que ahora se conservan en archivos privados, algo que nunca publicó formalmente. Dijo que si la humanidad pudiera comprender realmente qué ocurre durante el sueño, la muerte dejaría de ser aterradora. Porque el sueño profundo y la muerte son, según él, experiencias similares. En ambas, la conciencia se libera del cuerpo. La diferencia es que en el sueño hay un regreso. En la muerte, el regreso no ocurre, o al menos no ocurre al mismo cuerpo. Esta idea no era nueva en las tradiciones espirituales, pero Jacobo la estaba proponiendo desde la ciencia, y lo hacía con datos, con mediciones de ondas cerebrales durante el proceso de transición al sueño profundo, con observaciones detalladas de lo que reportaban personas que habían estado al borde de la muerte y habían regresado. Entrevistó a 23 personas que habían tenido experiencias cercanas a la muerte en hospitales de la Ciudad de México, y todas describían algo similar, una sensación de separación del cuerpo, una lucidez extrema, y a menudo la impresión de estar accediendo a información o a presencias que no estaban disponibles durante la vida ordinaria. Cuando Jacobo comparaba estos reportes con los reportes de personas en sueño lúcido profundo, encontraba paralelismos notables. La misma sensación de estar fuera del cuerpo, la misma claridad mental incrementada, la misma percepción de que el tiempo funcionaba de manera diferente. Y esto lo llevó a proponer algo radical, que el sueño profundo es, en esencia, una muerte temporal, un momento en el que la conciencia practica la separación del cuerpo, y que las personas que han aprendido a navegar conscientemente ese proceso durante el sueño están mejor preparadas para navegar la muerte cuando llegue. Esto nos lleva a un territorio que muchos preferirían evitar, pero Jacobo no evitó nada. Exploró la posibilidad de que la conciencia no termine con la muerte del cuerpo, que continúe existiendo en ese campo sintérgico y que lo que llamamos reencarnación, vida después de la muerte o cualquier otro término, sea simplemente la conciencia volviendo a condensarse en una nueva forma, no como creencia religiosa, sino como hipótesis científica, como posibilidad que merece ser investigada. Y aquí es donde el trabajo de Jacobo se vuelve realmente radical, porque si la conciencia sobrevive a la muerte del cuerpo, entonces todo lo que creemos sobre la vida individual, sobre la identidad, sobre el sentido de la existencia, necesita ser revisado. Y eso es algo que ni la ciencia ni la religión organizada están preparadas para aceptar, porque ambas dependen de narrativas específicas sobre lo que somos. En sus últimos años antes de desaparecer, Jacobo estaba cada vez más interesado en los estados de transición, esos momentos en los que la conciencia pasa de un estado a otro, el momento exacto en el que te quedas dormido, el momento exacto en el que despiertas, el momento de la muerte, y creía que en esos momentos la conciencia estaba en su forma más pura, sin la contaminación de las estructuras mentales habituales, sin la narrativa del yo, sin el filtro de la memoria. Hay un detalle de toda esta historia que jamás aparece en los informes oficiales, pero algunas personas cercanas a Jacobo cuentan que él mismo practicaba algo que llamaba vigilia continua. Pasaba días sin dormir de forma convencional. Entraba en estados de descanso profundo de solo 20 o 30 minutos, pero mantenía la conciencia alerta. Y reportaba que en esos estados podía acceder a información que normalmente no estaba disponible. Visiones, insights, conexiones entre ideas que parecían venir de ninguna parte. No se puede probar, pero muchas personas que rodeaban a Jacobo estaban convencidas de que él había desarrollado una capacidad inusual para navegar entre estados de conciencia, que podía entrar y salir del sueño a voluntad, que podía mantener la conciencia en niveles muy profundos, donde la mayoría de las personas simplemente desaparecen, y que esa capacidad le daba acceso a un tipo de conocimiento que no se encuentra en libros ni en laboratorios. Lo que esto sugiere, y aquí entramos en terreno especulativo pero fascinante, es que Jacobo no solo estaba estudiando la conciencia, estaba entrenándola, estaba expandiéndola, y quizás esa expansión tuvo algo que ver con su desaparición.
Quizás alcanzó un nivel de conciencia en el que la estructura habitual de la realidad ya no lo contenía. O quizás simplemente se fue. Tomó la decisión de dejar atrás su vida en México y continuar su investigación en otro contexto. Hay quienes dicen que está vivo en algún lugar remoto, todavía estudiando, todavía explorando. Nadie lo sabe con certeza. Lo que sí sabemos es que su trabajo sobre el sueño quedó inconcluso, pero las preguntas que planteó siguen vivas. ¿Dónde está tu conciencia cuando duermes? Jacobo diría que está en el mismo lugar donde siempre ha estado, en el campo sintérgico, en la matriz de posibilidades, en el espacio donde todas las experiencias existen como potencial antes de manifestarse, y cada noche, cuando cierras los ojos, regresas a ese espacio, te disuelves, te expandes, y al despertar te condensas nuevamente en la historia que llamas tu vida. Pero hay algo más, y esto siempre me ha parecido lo más inquietante de todo su trabajo. Si la vigilia y el sueño son solo dos formas diferentes de organizar la experiencia consciente, entonces, ¿cuál es la real? ¿Es más real la vigilia porque es compartida con otros? ¿O es más real el sueño porque está libre de las limitaciones materiales? Jacobo no respondió esa pregunta directamente, pero dejó una pista. Dijo que la pregunta misma está mal planteada porque real e irreal son categorías que solo tienen sentido dentro de un marco de referencia específico, y la conciencia puede cambiar de marco de referencia, puede crear un mundo y habitarlo, y después puede crear otro completamente diferente. Esto significa que tu vida, tal como la conoces, es una creación de tu conciencia. No es algo que te ocurre, es algo que construyes activamente en cada momento. Y durante el sueño, esa construcción se vuelve evidente porque ahí no hay un mundo externo que validar. Solo hay tu conciencia creando y experimentando simultáneamente. Y si puedes hacer eso durante el sueño, entonces también lo estás haciendo durante la vigilia. Solo que no te das cuenta porque has aprendido a creer que el mundo externo es independiente de ti. Pero según Jacobo, esa creencia es la ilusión más grande. Las investigaciones de Jacobo sobre el sueño no solo buscaban entender un fenómeno biológico, buscaban revelar la verdadera naturaleza de la experiencia consciente, y lo que encontró fue que la conciencia no tiene límites fijos, puede contraerse hasta un punto singular y sentirse como un yo separado, o puede expandirse hasta abarcar todo y sentirse como unidad. Y el sueño es uno de los mecanismos mediante los cuales la conciencia practica esa expansión. Cada noche, sin que te des cuenta, escribe en los comentarios si después de escuchar esto, esta noche vas a prestar más atención al momento en que te duermes, esa transición, ese instante en el que dejas de ser quien crees ser y te conviertes en algo más fluido, porque según Jacobo, ese momento es sagrado, es el momento en el que la máscara cae y por un instante, antes de que el sueño te envuelva, puedes ver lo que realmente eres, no una persona con un nombre y una historia, sino conciencia pura, sin forma, sin límites. Y aquí es donde todo esto cobra un sentido más profundo, porque si durante el sueño tu conciencia se libera del cuerpo y accede a un campo más amplio, entonces cada noche estás muriendo simbólicamente, y cada mañana estás renaciendo. El sueño es un ensayo de la muerte, y la vigilia es un ensayo de la encarnación, y este ciclo continuo de disolución y condensación es el ritmo fundamental de la existencia consciente. Jacobo entendió esto no solo intelectualmente, sino experiencialmente. Por eso sus investigaciones tienen una profundidad que va más allá de los datos, porque él vivió lo que estudió, se sumergió en los estados de conciencia que intentaba mapear y pagó un precio por eso, porque cuando expandes tu conciencia más allá de ciertos límites, ya no puedes regresar completamente a la vida ordinaria, ya no puedes fingir que el mundo material es todo lo que hay, y esa incapacidad para fingir lo convirtió en una figura incómoda para la comunidad científica de su época. Pero su legado permanece,
Y cada vez que alguien tiene un sueño lúcido, está validando lo que Jacobo propuso. Cada vez que alguien despierta dentro del sueño y se da cuenta de que está soñando, está experimentando directamente que la conciencia puede estar activa en múltiples niveles simultáneamente. Y eso abre una pregunta aún más radical. Si puedes despertar dentro del sueño, puedes despertar dentro de la vigilia, puedes volverte consciente de que incluso tu vida diaria es una construcción, puedes vivir despierto en ese sentido más profundo. Esta era la verdadera pregunta de Jacobo. No solo qué ocurre durante el sueño, sino qué ocurre cuando despiertas del sueño de la vida ordinaria, cuando te das cuenta de que todo lo que has creído sobre la realidad es opcional, que hay otras formas de experimentar, otras dimensiones de conciencia, y que puedes acceder a ellas si estás dispuesto a cuestionar todo lo que te han enseñado. Los experimentos de Jacobo con el sueño fueron solo una parte de un proyecto mucho más grande, un proyecto que buscaba liberar la conciencia humana de sus limitaciones autoimpuestas, y aunque desapareció antes de completar ese proyecto, las pistas que dejó son suficientes para quien quiera seguirlas, para quien esté dispuesto a mirar más allá de las explicaciones cómodas. Cada noche, cuando te acuestas y cierras los ojos, estás a punto de cruzar un umbral, un portal hacia otra dimensión de tu ser. Durante 8 horas, tu conciencia se liberará del cuerpo y navegará por territorios que durante el día parecen inaccesibles. Y al despertar, casi siempre olvidas lo que ocurrió ahí, pero algo en ti lo recuerda, algo profundo, y ese algo te va transformando lentamente, noche tras noche, sueño tras sueño. Jacobo Grinberg dedicó su vida a estudiar ese algo, a darle un marco científico, a demostrar que no es fantasía ni misticismo barato, es la realidad más fundamental, la realidad de la conciencia, y aunque sus investigaciones quedaron incompletas, abrieron un camino que cada uno puede recorrer desde su propia experiencia, porque no necesitas un laboratorio para explorar tu conciencia durante el sueño, solo necesitas intención, atención y la disposición para ver lo que siempre ha estado ahí. Esta exploración se basa en los testimonios disponibles, los documentos que sobrevivieron, las publicaciones que Jacobo dejó y los relatos de quienes trabajaron con él. No pretendo tener todas las respuestas, pero sí creo que las preguntas que Jacobo planteó merecen ser consideradas seriamente, porque tocan el núcleo de lo que significa ser humano y tocan la posibilidad de que somos mucho más de lo que creemos ser. La próxima vez que te preguntes dónde está tu conciencia cuando duermes, recuerda lo que Jacobo descubrió. No se va a ningún lado, simplemente cambia de frecuencia, se sintoniza con otra dimensión de la experiencia, y lo que ocurre ahí es tan real como cualquier cosa que vivas despierto, quizás incluso más real, porque ahí no hay máscaras, no hay roles sociales, no hay defensas, solo conciencia pura experimentándose a sí misma en formas infinitas. Y si esto resuena contigo, si sientes que hay algo en tu vida nocturna que merece más atención, entonces Jacobo cumplió su propósito, porque su intención nunca fue convencerte de nada, era invitarte a investigar por ti mismo, a convertirte en tu propio laboratorio, a explorar los límites de tu conciencia y descubrir que no hay límites, solo hay fronteras que has aceptado como reales, pero que pueden disolverse en cualquier momento. En otro momento hablaremos de los experimentos específicos que Jacobo realizó con chamanes en estado de trance profundo, porque ahí es donde su investigación se volvió aún más radical, donde lo científico y lo místico se encontraron de una forma que nadie había logrado antes y donde descubrió cosas que todavía hoy no tienen explicación dentro del paradigma materialista. Pero esa es una historia para otro día. Por ahora, quédate con esto. Tu conciencia no duerme, nunca duerme, solo cambia de estado, y en ese cambio hay una libertad que durante el día no experimentas, una libertad para hacer cualquier cosa, para experimentar cualquier cosa, para disolver las estructuras rígidas de la identidad y recordar lo que realmente eres, infinito,
ilimitado, eterno. Esa fue la enseñanza más profunda de Jacobo Greenberg, y la dejó grabada no solo en sus libros, sino en la experiencia de todos los que se atrevieron a mirar hacia adentro, hacia ese lugar donde la vigilia y el sueño se encuentran, donde el yo se disuelve y donde la conciencia se reconoce a sí misma como el único fenómeno verdaderamente real.